Hola, hola, sean bienvenidos a esta nueva y última lección de nuestra unidad 4 y del módulo 4. A lo largo de este módulo hemos recorrido diferentes tópicos que han venido a dar ese fundamento histórico, filosófico, social, económico, tecnológico de la labor del profesor. Y en esta ocasión, pues vamos a hacer énfasis, ¿no?, en los desafíos tecnológicos que enfrentan las universidades del día de hoy. En este sentido, vamos a enfatizar que no solo se trata de adoptar tecnologías, como hemos tratado de mantener coherentemente, ¿no?, en el desarrollo de este módulo, sino que buscamos integrarla de manera efectiva en la enseñanza. Vamos a hablar de algunos desafíos estructurales, desafíos pedagógicos y desafíos éticos, ¿no?, para dar una visión general sobre cómo se debe de afrontar o cómo se está afrontando también este desarrollo tecnológico que día a día pues va evolucionando y va también reconfigurando y repensando las maneras en cómo enseñamos y aprendemos. Este es un análisis crítico, ¿no? No una promoción acrítica de la tecnología, y porque entendemos, ¿no?, que la transformación digital en educación superior, así como en todos los niveles, es inevitable, pero requiere de una reflexión oportuna sobre cómo hacerla de una manera responsable y efectiva en el día a día institucional, ¿no? Tenemos de partir, ¿no?, de esta transición hacia lo digital, porque no es nuevo, viene desde hace años atrás, hay intenciones, ¿no?, de esta universidad virtual o digital, pero que la COVID, ¿no?, nos obligó a acelerar estos pasos, nos forzó a cambiar el comportamiento del consumidor, ¿no?, en materia educativa. Y entonces, antes la gente prefería por encima de los cursos virtuales o de distancia, los cursos presenciales, ¿verdad? Ya los que estudiaban en la modalidad de distancia, en su expresión semipresencial o en su expresión virtual, era porque realmente no tenían el tiempo. Si tuvieran el tiempo o si lo hubiesen tenido, hubiesen preferido la educación presencial. Pero después del COVID-19, el consumo en el sector educativo cambia y al ofrecer tantas comodidades, tanta flexibilidad, entonces la gente empieza a preferir, ¿no?, y ya el tema de la mediación virtual o la virtualización como tal. Entonces, estamos ante esa transformación profunda e irreversible ya en materia de educación superior, y no es solo tecnología, es un cambio fundamental en cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo gestionamos el conocimiento, la evaluación y todos los procesos que tienen que ver con la parte educativa. Entonces, eh, la universidad no puede ignorar estas innovaciones tecnológicas porque se va quedando atrás, se va quedando obsoleta y pierde la posibilidad, ¿no?, de atender un segmento poblacional que requiere de este tipo de formatos o de modalidades, ¿no?, de educación. Eh, Naturalmente, los trabajos de hoy en día también requieren de esta implementación de competencias digitales, lo cual hace que los modelos tradicionales, ¿no?, en cuanto a la parte educativa estén siendo cuestionados por el tema de la pertinencia, porque todavía hay instituciones de educación superior que se rehúsan, ¿no?, a hacer esa transformación digital o hacen una transformación digital cosmética solo en ciertas partes, no en todo su accionar, ¿no? Y necesitamos naturalmente como instituciones tener esas respuestas estratégicas, esa capacidad de reorganización institucional, ¿no?, para poder acuerparlas de manera efectiva, estratégica y con propósito, ¿no? Y ya sabemos que el COVID-19 fue el catalizador, ¿no?, o el gran promotor de las experiencias virtuales y forzó, ¿no?, un experimento masivo de educación a distancia. Fue un poco audaz, sí, fue improvisado también, sin planificación previa, ni lo mencionemos, ¿verdad? Pero demostró que la educación digital es viable a gran escala, que sí hay oportunidades de mejora, claro que las hay, pero al final es viable y es posible. Y de hecho, la gente está más dispuesta a cursar un programa de educación virtual que un programa de educación presencial.
Y de hecho, en la medida de lo posible, si no se puede ir a la universidad o al espacio universitario, mejor, ¿verdad? Entonces, hay un paso, ¿no?, a la universidad digital y esto pues implica cambios profundos a nivel de la organización, requiere de nuevas formas de gestión y naturalmente esto demanda establecer procesos de formación continua en el personal docente y administrativo, ¿no? Porque todos tienen que tener la capacidad de dar respuesta a los estudiantes en cuanto enfrenten alguna situación problemática, porque al final si no tienen acceso a la tecnología o al recurso digital, pues se quedan atrás, ¿no? Se van quedando rezagados. Claro, tenemos que hablar de los desafíos y costes económicos, ¿no? Porque hay una brecha de conectividad y eso fue algo que en nuestro país pues se vivió y en otros países también de manera muy crítica, ¿no? Porque las personas que tienen acceso al Internet son quizás un 20 o 30% de la población, ¿no? Hablando de manera estable. Y el resto, pues, en el mejor de los casos, puede manejar algún sistema de planes, ¿no? Ya sea pre o postpago, pero que no da estabilidad, ¿no? Y que el costo, pues, está asociado al nivel de consumo. Entonces ya aquí es donde ya se conecta con lo económico, ¿no? Y entonces el problema va más allá de una cuestión ya ahí tecnológica, sino que ya se vuelve una cuestión social. Las zonas rurales, ¿verdad? Especialmente en la pandemia, la educación virtual no funcionaba, el mandar cositas por WhatsApp era un esfuerzo loable, ¿no? En aquel momento, pero que no era suficiente. También, pues, no habían contenidos digitales diseñados específicamente para planes de estudios universitarios. Sí, habían para educación básica, sí, habían para educación media, pero para educación superior, pues, era muy limitado, ¿no? Entonces, eh, naturalmente, eh, la implementación de las tecnologías eh, viene a generar, o sí, a generar la necesidad de realizar una inversión económica, ¿no? Ahora pues las universidades tienen que invertir en software, tienen que invertir en plataformas, tienen que invertir en el tema de usuarios, licencias, etcétera, etcétera, y herramientas, ¿no? Por ejemplo, podríamos mencionar el tema de la realidad aumentada, por ejemplo, o el acceso a plataformas o a recursos como SPSS o Atlas T, ¿verdad? Si hablamos de investigación o qué sé yo, cualquier otra plataforma digital que requiera de licencia. Entonces ya eso requiere de realizar una inversión económica. Bibliotecas digitales, por ejemplo, también requieren de una inversión financiera. Entonces, claro, las universidades que no tienen tantos recursos se van quedando atrás y especialmente si, por ejemplo, si son dependientes del Estado, permítanme un segundo, si no se les da el presupuesto necesario, pues también corren el riesgo de quedarse atrás porque no pueden adquirir esta tecnología. Entonces es muy importante comprender que requiere ese compromiso, ¿no?, de realizar la inversión financiera necesaria para tratar de reducir las desigualdades y no ampliar la inequidad como tal en cuanto a acceso, en este caso, a la parte tecnológica. También, pues, esto nos lleva también a enfrentar infraestructura, ¿no? A veces implica muchos requisitos técnicos, ¿no? Mientras más tecnológico, más requerimientos mínimos tienen, ¿no? Hablamos de ancho de banda, procesamiento en la nube, soporte técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eh, esto, claro, para dar estabilidad, ¿no? Y es necesario, no es algo que podemos negociar y por lo tanto es necesario crear una infraestructura robusta, porque no solo es comprar la tecnología, es mantenerla, es socializarla, es utilizarla, ¿no? Porque si no se está desperdiciando. Aquí un dato clave, ¿no? Que las universidades menos financiadas son las más vulnerables, ¿verdad? Esas que a veces no tienen tanto acceso por el tipo de estudiantes, ¿verdad? O de mercado que abarcan, pues tienen ese riesgo de irse quedando atrás, ¿no? O las instituciones públicas, ¿no? Que también, pues,
Usualmente el gobierno tiende a hacer recortes lejos de hacer aumentos de presupuesto en materia educativa, entonces se van quedando atrás, ¿no? Corren ese riesgo. Naturalmente, esto puede continuar, ¿no? Naturalmente permitiendo o perpetuando esas desigualdades, esa inequidad que ya existe en el sistema educativo. A veces en temas más elementales como la alimentación, por ejemplo, el acceso a la información. Entonces, los estudiantes, naturalmente, al no tener los accesos ni los recursos, se van quedando atrás, por mucho que estén en la mejor universidad, ¿no? Si no hay esos recursos, se van quedando atrás. Y luego aquí tenemos la parte de la brecha digital, ¿no? Que es multidimensional y no solo es tecnológica, sino que también es una cuestión económica, es social, es cultural y en algunas ocasiones llega a ser hasta territorial, ¿no? Aquí tenemos en la siguiente diapositiva, ¿no? El reto de las competencias digitales para los docentes. Primero, pues, usualmente su formación es insuficiente para poder desarrollarse, ¿no? En entornos virtuales. Muchos docentes se sienten desprotegidos cuando hablamos de ante la educación virtual como tal, ¿no? Y por lo tanto a veces solo tienen conocimientos básicos necesarios, ¿no? Para el tema de las TIC, y eso no es suficiente. Necesitamos una planificación pedagógica sólida detrás de estas herramientas, ¿no? Adecuada, ¿no? Para poder hacerle frente, ¿verdad? A los diferentes recursos que tenemos que manejar y que va más allá de lo técnico. No solo se trata de aprender a usar programas y plataformas. Debemos de reflexionar sobre qué implicaciones sociales o filosóficas tiene el empleo de la tecnología. Debemos de reflexionar también sobre los algoritmos, sobre la inteligencia artificial y los impactos pedagógicos que tienen, ¿no? Y los impactos éticos, perdón, que los estudiantes deben comprender sobre el uso de estas herramientas, ¿no? O hasta dónde se puede permitir el uso de estas herramientas que pueden servir, bien utilizadas, pueden servir de apoyo, ¿no? Para esa construcción reflexiva del conocimiento. Y también hay que afrontar algo actitudinal con C, ¿no? Que es la resistencia al cambio, ¿no? Muchos docentes no se quieren adoptar a estas tecnologías y se resisten, ¿no? No, dice, a mí no me den clases virtuales, a mí denme clases presenciales. ¿Y cuál es el problema? Que la demanda hoy en día no está para las clases presenciales, está más para las clases en modalidad distancia, especialmente en la expresión virtual. ¿No? Esa es donde está creciendo fuertemente la demanda. Entonces, claro, al irse para ese lado, ya no hay tantas clases presenciales, entonces ya el docente ya no tiene que dar tantas clases. Entonces, esa resistencia naturalmente limita su potencial, ¿no? Y evoca esa mentalidad fija y nosotros como docentes, ya lo mencionábamos al inicio de este módulo, debemos de tener una mentalidad de crecimiento, ¿verdad? No decimos no puedo, lo voy a intentar, quizás no sea el mejor, pero voy a dar mi mejor esfuerzo, ¿verdad? Y por comprender, entender esta lógica de educación virtual, ¿no? Y claro, si no hay una apropiación del profesorado en materia tecnológica, pues la tecnología como tal no va a permitir generar ese cambio, sino que solo se va a volver una herramienta para seguir replicando lo que hacíamos presencial, solo que ahora mediado a través de la parte digital, ¿no? También tenemos que hablar de que esto genera un nuevo paradigma pedagógico, ¿no? Y nuevas ecologías de aprendizaje. La universidad hoy en día pues ya no es la única fuente del conocimiento, ahora funciona más bien como un nodo más dentro de redes amplias y flexibles de aprendizaje. Este es el entorno que posibilita, pero no es la fuente como tal del conocimiento. Entonces pasa de ser de núcleo a nodo y esto pues cada vez las instituciones están perdiendo el monopolio como tal del saber y se integran más bien en ecosistemas abiertos, interinstitucionales, donde comparten, ¿no? Autoridad con otras fuentes de conocimiento, con otras instituciones también. Y ya no hay esa como competencia, ¿no? Si más bien hay ese, como, vamos a decir, esa forma cooperativa, ¿no? De construir realizar acciones conjuntas y de construcción de conocimiento. Entonces,
El aprendizaje ocurre ya en múltiples contextos, a veces formales, a veces no formales y en otras ocasiones informales, pero la tecnología lo hace ubicuo, que esté presente en todos lados, que no tenga límites de espacio ni de tiempo, siempre y cuando se cuenten con las condiciones, ¿no?, para su desarrollo. Y también, ¿verdad? ¿Por qué no mencionarlo? El tema de la personalización mediante de la IA. Hoy cada vez, ¿no?, los tutores inteligentes y los recursos adaptativos están cambiando el rol del docente. Entonces, ya no es transmisor, ahora es acompañante de los procesos y pueden utilizarse, ¿no?, algunos algoritmos en algunos casos porque hay acciones que pueden ser repetitivas, ¿no? Entonces, o hay algunas acciones que uno ya tiene las palabras clave, ya tiene el prompt, entonces lo va diciendo, coloca esto, esto, esto y esto, y entonces el prompt va organizando, ya tiene una estructura que usted ya le predefinió, entonces solo lo va adecuando con la nueva información y eso le permite a usted dar con mayor facilidad y rapidez esas retroalimentaciones. Así que ya no hay excusa, ¿verdad?, para no darlas. También ayuda a cambiar, ¿no?, esa perspectiva de que en el aprender a aprender, ¿no? Porque eh, eh, lo crucial es desarrollar naturalmente personas autónomas y críticas, ¿no? Y claro, estos cambios con estas tecnologías está acelerando, ¿no?, este paso. Entonces, cada vez debemos ser capaces, ¿no?, de construir nuestro propio conocimiento continuamente y claro, el tener el acceso a esta tecnología, ¿no?, pues ya nos minimiza el margen de excusa y más bien nos obliga cada vez más a aprender, ¿no?, de manera continua. Pero también enfrentamos desafíos éticos, desafíos también regulatorios, ¿no? Y a veces debemos de entender algo, que hay vacíos normativos. Muchas instituciones no cuentan con marcos regulatorios claros sobre, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial. Esto genera también inseguridad tanto a nivel institucional y en algunos casos pues puede haber alguna inseguridad que en materia jurídica y las instituciones pues están operando en una zona, vamos a decirlo así, gris, no iba a decir intermedia, pero gris me parece mejor gráficamente, porque estamos entre lo que podría ser legal y lo que podría ser ilegal, ¿no? Entonces, en este margen en medio es donde nos estamos moviendo, donde está gris. Gris, lo negro representa lo malo, o lo ilegal o lo poco ético, y lo blanco, pues la pureza, la ética. Entonces, claro, caminamos en medio, ¿no? Porque no hay un marco regulatorio. Cuando ya se define un marco regulatorio para todos, pues va a ser más fácil distinguir lo bueno de lo malo, como diría alguna canción, ¿no? O lo negro del blanco. Esa era realmente la analogía que usaba la canción. La privacidad y la ciberseguridad, pues es otro elemento, ¿no? Que claro, al emplear sistemas inteligentes, hay riesgos concretos, ¿no? Como la protección de datos, sesgo por algoritmo, y ustedes lo viven, ¿no? Dicen una cosa por el teléfono y ya cuando empiezan a navegar en Facebook o en Instagram, empiezan a aparecer casualmente, ¿no?, publicidades de temas que usted estuvo hablando y quizás tenía el teléfono cerca, usted habló de, por poner un ejemplo, ropa, moda, entonces casualmente los anuncios que le aparecen a usted mientras visualiza stories o post en estas redes sociales, pues casualmente le aparece eso. O mientras está en el navegador, pues le aparece publicidad sobre eso. Antes era menos descarado, ¿no?, el tema, porque antes dependía de sus búsquedas, ¿no?, en internet para poder generar eso. Ahora no, ahora usted dice algo y el teléfono lo está escuchando. Alexa también lo está escuchando. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado en esa parte. La desinformación también es un problema a destacar, ¿no? En contextos académicos hay muchas fake news, hay muchas revistas depredadoras que por el pago publican lo que sea, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en sitios de apariencia académica, pero que realmente no lo son, ¿no? Entonces, y estos son no cuestiones hipotéticas, son riesgos reales, ¿no? Que existen hoy en día en cuanto a privacidad que a temas de ciberseguridad, ¿no? Los enlaces también, por ejemplo, para realizar algunos fraudes también es uno de los riesgos en materia de ciberseguridad. Ya contextualizándolo un poquito más en la parte académica,
¿verdad? Por ejemplo, herramientas como ChatGPT y otros similares están cambiando un poco el juego de la evaluación tradicional, ¿no? Porque ya esto, y como les decía yo, son cuando diseñamos algunas actividades de práctica riesgosa del uso de inteligencia artificial, pues esto nos debe a nosotros llamar a la atención a buscar evaluación auténtica, ¿no? Y ya aquí los docentes pues necesitan repensar cómo medir el aprendizaje real versus el contenido generado automáticamente. Ustedes colocan un prompt y ya para hacer un ensayo, entonces ya el ensayo ya no puede ser una estrategia para medir el aprendizaje, ¿no? Y en muchas ocasiones el error que se comete también es de no ser honestos, ¿no? De no reconocer el porcentaje de inteligencia artificial, ¿no? O el prompt utilizado que nos permite identificar si realmente fue generado a partir de procesos cognitivos del estudiante asistido por la inteligencia artificial o si fue la inteligencia artificial la que sustituyó el proceso cognitivo del estudiante, ¿no? Entonces, ahí hay ese riesgo potencial, ¿no? Y esto requiere una reflexión profunda sobre la parte ética, ¿no? De los profesionales. Naturalmente, pues las instituciones no pueden seguir esperando a regulaciones internacionales porque estas pueden demorar mucho y deben de desarrollar sus propias políticas, ¿no? Para el uso responsable de la inteligencia artificial. La universidad, pues por lo menos en materia de inteligencia artificial, aunque no hay una política clara, o sea, un instrumento ya regulatorio, nos hemos declarado pues abiertamente amigos, ¿no? De la inteligencia artificial y de su uso, tanto para las labores docentes como las labores estudiantiles, siempre y cuando, como les digo, no puede ser el fin, puede ser el medio para lograr el aprendizaje, pero nunca puede ser el fin para evaluar el aprendizaje. Entonces, es necesario, ¿no? Desarrollar una responsabilidad inmediata y no esperar hasta el futuro, cuando ya muchas prácticas que no son éticas, pues estén ya siendo difíciles de controlar y ya estén normalizadas, ¿no? Hay desafíos también en la evaluación docente mediada por tecnología, ¿verdad? Porque el problema de fondo es que la evaluación docente virtual siempre genera malestar en los profesores y estudiantes porque se percibe como desconectada, poco significativa y que no promueve un como crecimiento real, ¿no? Entonces los datos que se recopilan raramente se transforman en cambios concretos en la enseñanza o en las condiciones laborales. Esto pues, por lo menos de la forma en cómo se ha venido trabajando. También hay desconfianza de los productos, puesto que ambos actores cuestionan la representatividad de las evaluaciones virtuales y a veces sienten que no capturan la realidad del trabajo pedagógico, ¿no? Naturalmente hay falta también de objetividad, puesto que algunos cuestionarios digitales siempre tienen problemas en la parte de subjetividad, ¿no? Las respuestas a veces pueden estar influidas por la empatía personal del evaluador o por las notas que el estudiante recibió en el curso, ¿verdad? Entonces, esto es más un problema sistémico que afecta naturalmente la credibilidad del proceso y del evaluador y de utilidad que tiene la herramienta, en este caso tecnológica, dentro de todo el proceso evaluativo. Entonces, en este sentido, proponemos aquí una visualización del mapa de desafíos, ¿no? Que enfrentamos en la docencia digital y que naturalmente estos desafíos no se presentan de manera aislada, ¿no? Forman un sistema complejo e interconectado donde cada dimensión afecta a las otras, ¿no? Y hay 5 áreas claves que se refuerzan mutuamente. El primero, pues, que hablábamos, infraestructura y los costes, ¿no? Problemas en cuanto a la conectividad, soluciones de nube, la brecha económica entre instituciones. Hablamos de las competencias docentes, ¿no? De la falta de formación, de los problemas en las actitudes, ¿no? Y de la parte también del rediseño pedagógico, del diseño instruccional, orientado ya al tema de las competencias digitales y de la mitigación de los posibles riesgos de prácticas no deseadas para el desarrollo de actividades que buscan medir la evaluación, perdón, que buscan medir el aprendizaje a través de la evaluación, y los nuevos paradigmas pedagógicos, ¿no? Pasamos del tema de las ecologías de aprendizaje,
del utilizar la inteligencia artificial adaptativa y de promover, ¿no?, el tema de la autonomía estudiantil. Hablamos también de la ética y la regulación, ¿no?, como el tema de la protección a la privacidad, que el cumplimiento normativo, las garantías de integridad académica, la ciberseguridad, etcétera. Y hablamos también de la evaluación mediada, ¿no?, que hay riesgos de subjetividad, de desmotivación del alumnado y de desconfianza, ¿no? Y claro, hace imperativo la necesidad de repensar cómo medir el impacto real que están teniendo nuestras estrategias, ¿no? Y naturalmente la enseñanza en el aprendizaje. Entonces, todo esto converge al final en el núcleo central, que es la transformación digital universitaria, y no podemos resolver un desafío sin considerar su impacto en los demás, ¿no? Y se requiere un enfoque muy coordinado, totalmente sistémico, y no solo de acciones fragmentadas, ¿no? De cada quien pues por su lado hace su esfuerzo para tratar de luchar con las problemáticas. Entonces, para concluir, ¿verdad? Y visualizando alcanzar un modelo pedagógico tecnológico y sostenible, como pues, buscamos siempre en nuestra institución, nuestra UMH, buscamos trabajar el tema de infraestructura y el acceso equitativo, perdón. Entonces comenzamos por lo fundamental, ¿no? Es necesario trabajar en el tema de la conectividad estable, en los dispositivos adecuados también, y cualquier innovación educativa va a fracasar si no consideramos estos elementos, ¿no? Lo otro, que este acceso equitativo y esta infraestructura no es un lujo, es la base para poder construir una educación virtual con calidad. Es necesario también formar de manera integral a los profesionales y a los estudiantes también, ¿por qué no? Y no solo se trata de usar herramientas digitales, ¿no? Los profesores aquí necesitan desarrollar un pensamiento crítico, con competencias pedagógicas y con una reflexión ética, ¿no?, en los procesos tanto de planificación, evaluación, ¿no?, y retroalimentación. Y naturalmente, esto es clave porque el profesor es el agente de cambio y es el gran promotor o es el gran líder, ¿no?, de esos cambios educativos. ¿Por qué? Porque va a concretizar todo lo que viene desde arriba en el aula de clase, y esto se replica y se regresa hacia arriba, ¿no? Entonces, si todo sale bien de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entonces hacemos como tal que ese cambio que se viene iniciando desde arriba y se concretiza en el aula, pues después cuando ya regresa, ya es costumbre. Entonces ya no es necesario, ¿no?, empezar a partir de cero. Debemos de procurar hacer un diseño instruccional educativo centrado siempre en el alumno, ¿verdad? Donde la tecnología solo es un medio y no el fin por sí mismo, donde debemos de entender que cada contexto, perdón, es diferente, y el diseño como tal pues debe de adaptarse, ¿no?, a las necesidades reales de cada estudiante. Y naturalmente colocar en el centro, no al estudiante y no a la herramienta. La herramienta, recapitulamos, solo es el medio para alcanzar el fin. Y debemos de desarrollar una planificación estratégica institucional, porque esto no puede surgir de esfuerzos aislados, ¿no? Debe ser algo que tampoco venga de manera improvisada, ni fragmentada, sino que requiere una visión integral que conecte desde el núcleo central hasta las capas más externas, ¿no?, que conecte la infraestructura, que conecte la formación, que conecte la cultura organizacional, que también coordine el tema del ambiente, que coordine el tema de las políticas y que conecte con cada uno de esas capas, ¿no? Y donde naturalmente, porque al final la innovación debe de ser algo que esté presupuestado, que sea sostenible y que naturalmente ayude a orientar hacia el futuro. Vamos a cerrar con una reflexión final, ¿no?, en materia de los desafíos tecnológicos, ¿no? Eh, no basta con aplicar la tecnología, se requiere un diseño educativo adaptado al contexto que sitúa al alumno en el centro y que convierta al docente en un agente crítico del cambio, no en un mero usuario de herramientas, ¿no? Lo fundamental es el diseño pedagógico, en este sentido, pensado en el contexto específico de cada institución.
Aquí es importante destacar el rol docente, ¿no? No es un simple usuario, es un agente crítico que reflexiona sobre cómo la tecnología viene a mejorar el aprendizaje. Y la universidad digital o virtual, como quieran ustedes ponerle el apellido, no se mide por cuánta tecnología tiene, sino por cómo integra esta para lograr el aprendizaje de una manera que se alcancen las partes equitativas, que sea significativo y que promueva un aprendizaje autónomo. Y para esto, pues, recordamos que se requieren 3 requisitos. Una valentía institucional para tomar esas decisiones y comprometerse. Necesitamos inversión sostenida, ¿no? De los recursos, no solo de una manera puntual, sino que a lo largo del tiempo. Y necesitamos una comunidad de profesores reflexivos que busquen cuestionar siempre y mejorar constantemente sus prácticas, ¿no? Y aquí pues cerramos, ¿verdad? Con el tema recordando, es importante la infraestructura, es importante la formación, es importante la actitud con C en la parte ética y es muy importante el aptitud con P en cuanto al diseño, ¿verdad? Instruccional de experiencias de aprendizaje que siempre estén centrados en el estudiante y no en la tecnología. Este es el verdadero desafío de la universidad moderna, este es el desafío verdadero de la implementación de la tecnología en los espacios universitarios. Así que con esto hemos concluido la lección correspondiente a la unidad 4, la lección número 15. Pueden proceder en este momento, ¿verdad? A continuar con el llenado de la evaluación formativa. Agradecerles, ¿verdad? El hecho de haber sintonizado cada una de las lecciones anteriores, esperando, ¿verdad? Que lo discutido, lo socializado genere cambios y lo articulemos especialmente con nuestras narrativas, ¿verdad? Porque al ser un diplomado, recordemos que tiene el propósito de formar profesionales de la educación superior, docentes de la educación superior en entornos virtuales, pues implica esa resignificación, ¿no? De cambiar los viejos patrones de enseñanza, los viejos patrones de aprendizaje y contextualizarlos, perdón, a los públicos, a los estudiantes del hoy, del siglo XXI, de la década del 2020 al 2026, ¿verdad? O al 2030, porque muy seguramente puede hacer que la década del 2030 al 2040 sea muy diferente a la nuestra y evidentemente va a ser diferente a la del 2010 con la del 2020. Entonces, en ese sentido, los invito a mantener siempre esa actitud reflexiva, crítica, esa apertura de mente para poder cambiar de postura siempre y cuando ese cambio de postura venga acompañado de un movimiento investigativo, crítico, analítico y que esté sustentado, ¿no? Especialmente, ¿no? No de manera improvisada, no porque solo sea moda, tendencia. Y estoy seguro que a partir ya de estas 16 lecciones, ustedes han logrado tomar conciencia, ¿no? De que las creencias, las perspectivas, eh, las miradas, las trayectorias que nosotros tenemos son únicas y como son únicas, no hay forma de hacer dos Josués, ni dos Abraham, ni dos Julios, ni dos Maricelas, ni dos Wendy's, no, no hay forma de tener dos profesores o más iguales, ¿no? Pueden ser parecidos, pero nunca iguales. Cada uno pues tiene ese elemento que lo hace particular, diferente, y por lo tanto, en ese sentido, partir de que muchas de las cosas nosotros las organizamos en función de lo que nosotros entendemos, vivimos, ¿verdad? Pero al final debemos también construir con nosotros esos espacios formativos para que todos nos entendamos mejor, para que todos nos sintamos parte del proceso y no solo como recipientes o solo como objetos que pues tenemos que pasar o transitar por un espacio, ¿no? Porque al final pues el dueño de la clase decidió que así las cosas tenían que ser, ¿no? Entonces,
Si ustedes tienen el espacio, porque claramente pues eso va a depender de los espacios, si ustedes tienen esa oportunidad de hacer espacios más constructivos, más democráticos, háganlo. Háganlo. Al principio pues puede ser difícil porque controlar, a veces yo siempre menciono esto, ¿no? Que cuando cambiamos de paradigma, vienen muchos cuestionamientos, vienen muchas dudas, mucha incertidumbre, y quien a veces no está preparado para manejar esa incertidumbre o esos cambios, tiende a regresar y entonces lo que hace es no crecer, no evolucionar, sino que retroceder, y esto pues lo lleva a veces a no volver, ¿verdad? Intentarlo, y a veces no siempre las cosas salen bien a la primera, a veces sí, a veces no. Pero lo importante es que ustedes a partir pues de estas 16 lecciones hayan despertado conciencia, ¿verdad? De sí mismos, porque eso es lo importante y eso es lo primero. Y como esto es un proceso evolutivo, estoy seguro que en la medida que su experiencia lo permita, otros espacios formativos que ustedes puedan adquirir como parte de su proceso de formación continuada o permanente, pues puedan seguir evolucionando, puedan seguir creciendo y puedan seguir incrementando sus perspectivas, sus conocimientos, sus teorías, ¿no? En materia pedagógica, en materia disciplinar y en materia también emocional y afectiva. Así que esto ha sido un placer, ¿verdad? Y quedan pendientes ahí algunas tareas que están por entregar, ¿verdad? Entonces, traten de no dejar que se les acumulen. Estas últimas dos unidades han sido más cortas que la unidad Q, ¿no? Entonces, quizás les dé más espacio para poder trabajar de manera íntegra, ¿no? En sus tareas. Así que ha sido un gusto, un placer haberles acompañado en este pequeño trayecto, pero que estoy seguro que en el paso a paso, en las notas, en los comentarios que ustedes van ahí realizando por aparte, ¿no? Ha generado algún cambio, alguna mirada o diferente, ¿no? Les ha hecho ver las cosas de manera diferente, y ese pues era el objetivo como tal, ¿no? Que ustedes pudieran evaluar sus propias prácticas pedagógicas, ya sea desde los que ya son ejecutores, como de los que pues todavía no han ejecutado, pero que ya traen de manera inconsciente, ¿no? Alguna perspectiva sobre su práctica educativa. Entonces, les deseo lo mejor en los siguientes módulos y a continuar juntos para que todos pues, puedan concluir y lograr el objetivo común, que es obtener el certificado del diplomado en educación superior. Nos estamos viendo en otros espacios formativos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.